muchachones, ¿qué tal? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a hablar de una particularidad del español de algunas zonas del mundo hispanohablante. Se trata del hecho de anteponer un artículo definido o determinado, bien sea el o la, a los nombres de personas. Por ejemplo, el Héctor, el Oscar, la Julie, la Ismenia, la Laura. Hace algún tiempo, un usuario consultó en la página de la RAE si era correcto anteponer un artículo a los nombres de personas. Y ante esta consulta, la RAE respondió: los nombres de pila se usan en el español general sin artículo. No obstante, en la lengua coloquial de ciertas zonas, por ejemplo, Chile o entre hispanohablantes catalanes, el uso de artículo ante nombres propios de persona no se considera vulgar. Honestamente, esta respuesta me deja un poco confundida, porque si en Chile o entre hispanohablantes catalanes no se considera vulgar el uso de la combinación artículo más nombre de persona, ¿significa entonces que en otras partes donde también se usa esta combinación sí es vulgar? Pero ¿y en qué otras zonas se usa esta combinación? Pues se usa en algunos lugares de México, Argentina, Nicaragua, realmente en gran parte de Centroamérica, también zonas de Ecuador, Perú y por supuesto España. Bueno, vamos a ver esto con más cuidadito. El diccionario panhispánico de Dudas nos dice que en la lengua culta el uso del nombre propio va sin artículo. La anteposición de artículo en estos casos es propio del habla popular. Es decir, que la combinación artículo más nombre de persona no está dentro de la norma. Ajá, pero ¿por qué? Estas son las razones. El artículo definido o determinado, como también se le llama, hace referencia a una entidad identificable por el oyente. Es decir, que el oyente sabe de quién le están hablando, en teoría. Vamos a verlo mejor a través de un ejemplo. Si yo digo, un amigo de Roberto, puede ser cualquiera de sus amigos. Pero si yo digo, el amigo de Roberto, aquí ese amigo se convierte en un ente identificable por el oyente. Es decir, que hay una información consabida por el hablante y el oyente. En cuanto al nombre propio de persona, este es en sí mismo una expresión referencial. Es decir, que tiene la capacidad de referirse, de identificar a un individuo particular sin necesidad de otros complementos, llámese artículo, llámese determinante, lo que sea. Por esta razón es que los estudiosos dicen que el nombre propio de persona tiene autosuficiencia sintáctica. A propósito, los nombres propios de personas se llaman antropónimos. Ok, entonces, de aquí para adelante ya no diré más nombre propio de persona, sino que usaremos antropónimo. ¿Sí va? Bueno, volviendo al punto. Si tanto el artículo definido como el antropónimo te permiten identificar al sujeto, entonces no es necesario que estén juntos, ¿verdad? Porque eso sería algo así como una redundancia. O, para decirlo más técnicamente, el uso de artículo definido más antropónimo es sobreespecificado. Pero si la combinación artículo definido más antropónimo es redundante e innecesaria, entonces, ¿por qué la usa tanta gente en algunos países? Bueno, pues hay varias explicaciones al respecto.
Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, encontraron que el uso de la combinación artículo definido más antropónimo es usado más que todo en un entorno familiar, laboral, escolar, es decir, entre personas que tienen una relación, un vínculo cercano y que tienen la confianza suficiente para comunicarse con mayor fluidez y para usar fórmulas lingüísticas que la norma estándar no acepta. Se puede decir, por ejemplo, la Marixa no llegó hoy a clases. El Julio y yo nos vamos mañana. Por otro lado, un grupo de profesores de la Universidad de Santiago de Chile realizaron una investigación llamada Nicanor y la Violeta. Y allí encontraron que el uso de la combinación artículo definido más antropónimo se presenta más frecuentemente cuando se trata de nombres femeninos. Pero, ¿y a qué se debe este fenómeno? Bueno, los investigadores afirman que esta diferencia podría deberse a una visión subyacente de la mujer más cercana a la categoría de objeto que a la categoría de persona. Porque el uso del artículo o cualquier otro determinante ante sustantivo es normado solamente ante sustantivos comunes, que se refieren en gran medida a objetos. Por otro lado, en una investigación llamada El antropónimo precedido de artículo en la historia del español, Miguel Calderón Campos nos dice que la combinación artículo definido más antropónimo existe en el español por lo menos desde el siglo XV y que no es exclusiva del habla coloquial, puesto que se han conseguido documentos muy antiguos donde esta combinación está presente. Por ejemplo, en crónicas, en declaraciones de testigos en juicios, en textos literarios que imitan el habla coloquial, etc. En fin, muchachones, este fenómeno no solamente es antiquísimo, sino que está muy extendido en amplias zonas del mundo hispanohablante. Y entonces, ¿qué te recomiendo yo? Si estás entre hispanohablantes y quieres practicar tu español, pues que observes, que oigas muy bien a los hablantes. Y si ellos usan el artículo y a ti te apetece hacerlo, pues adelante. Pero si ellos no lo usan, entonces tú simplemente di el nombre de la persona y así quedarás muy bien. Bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima y hasta la vista.